Conversamos ahora con Juan Santancar, que él es el economista, doctor en economía, también es director del doctorado en desarrollo económico y investigador de CONICET. Juan, ¿estás en línea? ¿Qué tal? Buen día para todos y todas. Muchas gracias por atendernos tan temprano. De nada, placer. Sabemos que arrancar la mañana con un poquito de información también es lo que la gente quiere dentro de lo que es este medio, Rosario Plus, y estamos para el 98.9 SIP, nos pueden escribir al 153, 154, 996. Bueno, Juan, más que nada queríamos conversar porque se otorgó media sanción el día martes al proyecto de ley bases. Sabemos que estuviste en el Congreso junto con distintos sectores que se están manifestando para advertir las dificultades que le puede generar al país de sancionarse esta ley. Y desde un punto de vista quizás un poco más económico, queríamos preguntarte a vos, ¿cuáles son estos grupos económicos nacionales y extranjeros que están detrás del armado de la ley bases y en qué punto se verían beneficiados de ser aprobado este proyecto? Bueno, a ver, el proyecto de ley bases que se terminó, que tuvo media sanción el otro día en diputados, en realidad está compuesto más o menos por 232 artículos, quedaron al final, que es más o menos un tercio del proyecto original de la ley ómnibus que había fracasado en un primer intento. El problema que tiene, más allá de que quedó un tercio, es que el espíritu sigue siendo el mismo que en la ley ómnibus y que en el DNU, que es tratar de refundar la economía, refundar la economía argentina, la forma de funcionar y en particular el contrato social y el lugar que tiene el capital y el trabajo en nuestra sociedad. La Argentina es una sociedad particular en relación a América Latina, históricamente ha tenido una clase media muy importante, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y eso en gran medida estuvo dado por estructuras y esquemas que permitían el ascenso social, el acceso a la educación, por ejemplo, es algo muy importante, y además durante buena parte de nuestra historia se siguieron políticas de desarrollo muy efectivas. Argentina hasta mediados de los años 70 fue el país con mayor desarrollo industrial de la región. Entonces, en ese contexto, la aspiración ahora es a refundar con una particularidad muy alarmante, que es que se han puesto de acuerdo tanto el capital local como el capital extranjero, que es en el diseño de la ley. Buena parte de los estudios de abogados de las grandes empresas, nuestra economía en la actualidad es una economía que está bastante concentrada y que está dominada por grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que de alguna manera definen la suerte que tiene el país, y esta ley lo que hace es otorgarle enormes beneficios a todo el capital concentrado y toma una serie de enormes medidas muy negativas para los trabajadores, en particular para el trabajo asalariado, en todas sus formas, aún bajo cuando se jubila, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, estamos asistiendo a un momento bisagra donde se están intentando volver a aplicar políticas neoliberales que ya fracasaron en nuestro país y que nos llevaron a la crisis del 2001, como las privatizaciones y otras cuestiones, pero con una brutalidad tremenda, para hacerlo en 3-4 meses, modificando con estos 232 artículos buena parte del andamiaje legal y estructural que tiene la economía argentina. Y en ese marco, este proyecto de ley, que vos mencionaste también, que plantea la posible privatización de más de una docena de empresas públicas, o sea, que quedan sujetas a que esto suceda, con distintas características cada una. Entonces quería preguntarte, porque hay muchas personas que dicen, ¿y qué tiene de malo que se privatice una empresa? Realmente como que estamos discutiendo quizás cuestiones que a veces creíamos saldadas, pero hay como una, bueno, empresa, ¿qué tiene de malo que la tenga un sector privado y no el Estado?
¿qué cambios podrían producirse en la estructura económica argentina, también teniendo, ¿no?, el antecedente del proceso privatizador de lo que fue el menemismo, y ahora nuevamente aparece una serie de empresas a privatizar? Bueno, a ver, en realidad que algunas empresas sean privadas, a priori, en esto que decías, por ahí uno puede decir, bueno, qué sé yo, quizás no está tan malo, no sé, implica un gasto para el Estado o lo que fuera. Voy a usar el ejemplo que nosotros tuvimos con YPF. Por ejemplo, YPF en su momento se privatizó y quedó en manos de capitales españoles. Y claro, como es una empresa privada, en este caso internacional, que es lo que suele pasar, porque como son grandes empresas, los capitales que vienen a invertir en general suelen ser extranjeros, su lógica de inversión está pensada a nivel más global, no solo en función de la Argentina. Entonces, en un determinado contexto, esta empresa privada lo que empezó a hacer es dejar de invertir en sacar petróleo de la Argentina. ¿Por qué? Porque le era más rentable hacerlo en otros lados. En realidad, durante una etapa sacaron muchos recursos de este país y lo que hicieron, de alguna manera, fue como vaciar la empresa y montar otras empresas en otro lado, de la misma, del mismo sector o incluso hasta de otro sector. ¿Y cuál fue el inconveniente? Bueno, el inconveniente fue que de repente Argentina se empezó a quedar sin petróleo, sin combustible. Se empezó a quedar sin combustible y al quedarse sin combustible ponía en jaque a toda la dinámica productiva nacional, porque no te podés quedar sin nafta, sin combustible. Entonces, las empresas que a veces se quieren privatizar están en el núcleo, son las empresas de gas, las empresas de agua, las empresas petroleras, las empresas de los principales servicios, aerolíneas, de radio y televisión pública, que cumplen funciones que el capital privado no cumple. Por ejemplo, el capital privado en una agencia de noticias lo que hace es cubrir las noticias que son rentables. Las que no son rentables las deja. Y por ahí no son rentables, pero socialmente son muy importantes. Y ese lugar es el que cumple el sector público. Entonces el sector público lo que hace es cumplir algunas cuestiones y velar por los intereses, si se quiere, de la sociedad en su conjunto, que eso no lo hace ningún capital privado. Si vos liberalizás, por ejemplo, no sé, la venta de comida, de bienes esenciales, y el Estado no tiene ningún tipo de participación en la provisión de esos bienes, si la gente quiere, estas empresas quieren subir los precios, no sé, hasta el cielo, vos no podés hacer nada y la gente se te muere de hambre. O si tenés una pandemia y tenés solo proveedores privados de las vacunas, sonaste, la gente se te muere. Hay cuestiones que son socialmente necesarias y entonces muchas de las empresas estatales tienen un enorme rol y una enorme importancia, no solo acá, en todos lados del mundo. Los principales países que se ponen como ejemplo de desarrollo mundial, no sé, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, China, todos tienen un Estado presente muchísimo más que acá, muchísimo más que acá. Y una última pregunta, yo sé que vos estuviste muy metido con el estudio de los procesos de industrialización, tanto de América Latina como de Argentina. Puntualmente dentro de esta ley, ¿qué rol ocupa la industria nacional? Bueno, a ver, dentro de esta ley la industria, y en realidad todo el paquete de medidas que viene tomando el gobierno de Milei, es absolutamente negativo para la industria. En distintos niveles. En un primer nivel, porque muchas de estas políticas están generando una recesión tremenda económica, y esa recesión económica genera despidos, todos los manejos del tipo de cambio, la devaluación, que implicó una enorme transferencia de los salarios a los grandes medios de producción, lo que genera es un fenómeno de una enorme transferencia
transferencia de recursos que después es muy difícil de recuperar. En términos industriales la caída es fenomenal, como pocas veces. Hay una caída similar, incluso en algunos sectores aún peor que durante la dictadura militar, donde Argentina venía desarrollando un montón de cuestiones, y el problema que tiene la caída en el sector industrial es que es la principal generadora de empleo de la economía. Entonces eso rápidamente se va a trasladar a incrementos en la tasa de desempleo y en el cierre de las pymes, y etcétera. Todo el entramado productivo virtuoso que tiene el desarrollo industrial de la economía es enormemente nocivo, y nosotros somos un país, Argentina, que por cuestiones de cantidad de población y de territorio, nosotros no nos alcanza con el agro para que todos tengamos empleo y todos podamos vivir. Entonces necesitamos tener un desarrollo industrial. Bueno, Juan, clarísimo, no te quiero interrumpir, ¿te faltó alguna cosa? No, eso es. No, clarísimo, la verdad que estamos siguiendo este tema muy de cerca, conversando con distintos economistas. Hasta ahora ninguno tiró una buena noticia en relación a lo que sería una eventual sanción de esta ley bases. Esperemos que el Senado tome nota de la situación, sobre todo los gobernadores, que también verían impactado dentro de sus provincias este retroceso industrial y económico de la Argentina. Así que seguimos en conversación, probablemente te llamemos en otra ocasión para conversar sobre algunos de los puntos más específicos que se está tratando con esta ley base y que también ha desregulado el DNU. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí